Muy buenos días y muy buenas tardes y buenas noches, depende de donde usted esté. Este es su hermano en Cristo, Ray Regalado, quien nuevamente está con ustedes para continuar esta serie titulada Principios del Reino. Hoy vamos a concentrarnos en lo que es la clave principal. Mis queridos, hasta aquí nosotros hemos estudiado lo que es el Rey Señor, lo que es el territorio, lo que es la Constitución, varios aspectos que hacen de un reino que sea un reino. Hoy vamos a enfocarnos en la continuación de lo que es la justicia de Dios. Hemos estudiado buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y nos hemos concentrado en los últimos videos hablando solamente del poder de la justicia y lo que es la justicia, cómo nos posiciona delante de Dios. Así que vamos a invitar al Espíritu Santo, el gobernador del reino, para que continúe con nosotros en esta hora. Oramos. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en el cielo, en esta hora te damos las gracias, oh Dios, por esta hermosa oportunidad. Venimos a ti para que tu sangre nos limpie, para presentarnos delante de ti, oh Dios, para ser ungido por tu presencia. Te pido que aquellos que nos están escuchando también, tú te acerques, oh Dios, y los llenes de tu bendición y de tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis queridos, tome su Constitución, que es la palabra de Dios. Hoy vamos a usarla como en muchas ocasiones siempre la usamos. Quiero recordarles que estos temas no tienen que ver con ninguna iglesia, con ninguna denominación y con ninguna religión. Estamos en contra de religión, estamos a favor del reino de Dios. Así que no estamos diciendo con esto que X o Y o Z denominación sea mala. Simplemente que estamos enseñando lo que Jesús enseñó a través de la constitución del reino, que es la palabra de Dios. Muchos de nosotros, para comenzar este tema acerca de lo que es lo más principal en cuanto a la justicia de Dios, nuestras vidas, la mayoría de nosotros, casi no está alineada con el gobierno de Dios por el desconocimiento que tiene precisamente del sistema del gobierno de Dios. Desafortunadamente, eso también le pasa a mucha gente dentro del cristianismo que son ciudadanos del reino. ¿Por qué? Porque en lugar de perseguir las prioridades del reino de Dios y la justicia, persiguen las cosas. Y esas cosas, no importa cuánto lo intentemos o cuán grande sea nuestro deseo, las cualidades que realmente nosotros queremos tener en la vida, como la paz, la tranquilidad, la confianza, la alegría, siempre parecen como estar lejos, irse de nuestro ambiente. Y esto se debe a que hemos comprado el engaño de que esas cualidades se pueden adquirir a través de las cosas que poseemos. Y es un engaño bien grande, mis queridos. Nuestras vidas no están alineadas con el reino, porque estamos enfocados en las posesiones más que en la posesión o en la posición que tenemos con referente al reino de Dios. Para muchos creyentes hoy existe una gran desconexión entre lo que es las promesas del reino y las realidades personales de la experiencia diaria. En el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 4, la constitución del reino nos dice: no te afanes por hacer riquezas, sé prudente y desiste. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos más allá de nuestras posibilidades, gastando más dinero de lo que nosotros ganamos. A veces compramos carros demasiado caros para nuestro presupuesto, casas en las que no podemos hacer los pagos, ropa de diseñadores que no podemos pagar. Todo el interés de mantenerse al día o mostrar a los demás que nosotros tenemos. Estamos endeudados hasta el cuello y siempre parece terminar el mes esperando a que el próximo cheque para poder cubrir lo que ya gastamos. Es algo que se ve por donde quiera uno va.
¿Cuál es el problema? El problema es que estamos obsesionados con las cosas. La comida es una cosa, el agua es una cosa, la casa es una cosa, un carro es una cosa, el dinero es una cosa. Todas estas cosas son solamente eso, cosas. Y nuestra búsqueda de las cosas nos está destruyendo y nos está alejando más de la presencia del Rey. Nuestra obsesión con las cosas es un hambre que nunca parece que se va a satisfacer. Nos roerá implacablemente, de modo que cuanto más nos hagamos de cosas, más hambre vamos a tener de esas cosas. Mientras persigamos esas cosas, nunca sabremos la verdadera paz, la satisfacción o la alegría. Así que de alguna manera debemos ser librados de nuestra esclavitud de las cosas, y la liberación se encuentra en un solo lugar: la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Se trata de intercambiar un hambre por otra, el hambre de las cosas por el hambre de buscar a Dios. Nuestra hambre de cosas nunca será satisfecha, pero Jesús dijo en Mateo 5:6 lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué cosa? De justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué hambre tú tienes? Es mi pregunta. ¿De qué tú tienes hambre? ¿Tu hambre por el reino es mayor que el hambre por las cosas? ¿Tienes sed de justicia más que de la prosperidad material? El rey David escribió lo siguiente en Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! Si el reino y la justicia son tu prioridad y tu principal deseo y deleite, Él se va a encargar de todo lo demás. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, usó infinitivos, lo que significa que es una acción continua. Por ejemplo, si yo digo, tengo hambre, tengo sed, esto se refiere a una condición temporal, o sea, voy a satisfacer el hambre que yo tengo, la sed que yo tengo, ahora cuando como algo y bebo algo. Pero la palabra de Dios no dice que tengo hambre, tengo sed, no, es que estoy hambriento, estoy sediento, es una acción continua, está hablando de deseos continuos, continúa teniendo hambre y continúa teniendo sed. Imagínate tú estar allí en un desierto, varado bajo el sol, que no tiene ni comida ni agua, y después de algunos días, ¿qué tú sientes? ¿Qué tú quieres? Tú quieres comer, tú quieres tomar agua, es lo que más está en tu mente. Cualquier cosa para llenar el mayor anhelo que tú tengas. Así es como nosotros tenemos que comportarnos con respecto al reino de Dios y su justicia. El salmista dijo también esto en una ocasión, Salmo 42, versículo 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así, oh Elohim, te anhela el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré y veré el rostro de Dios? Amigo que me escucha, el hambre y la sed continuas de justicia nos van a posicionar para entrar en la plenitud de la vida del reino. Recuerda que la justicia es un término legal que significa estar alineados con la autoridad que es Dios, estar en la posición correcta con el poder del gobierno divino. La clave para mantener esa posición es la obediencia a las leyes del gobierno de Dios. Recuerden que en un reino, dado que la palabra del rey es ley, la justicia significa cumplir los requisitos del rey. Nuestra búsqueda de la justicia nos coloca en la posición correcta para recibir todos los derechos, todos los recursos, bendiciones y privilegios del reino que son nuestros como ciudadanos de ese reino. En ese mismo posicionamiento
Hay una parte que nos toca a nosotros hacer y hay una parte que le toca a Dios hacer. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es obedecer las leyes del gobierno divino, manteniéndonos alineados en ese gobierno. Y la parte de Dios es abrirnos los recursos que Él tiene para nosotros como ciudadanos. Es una dinámica que es bien simple. Obedecemos, el cielo se abre para nosotros. Desobedecemos, el cielo se cierra para nosotros. No tenemos acceso. Tan pronto como desobedecemos, nos desalineamos y en este acceso que teníamos se cierra ante nuestras vistas. Por eso, y esto explica por qué hay tantos creyentes que luchan día a día, peleando por ganarse centavos, para llegar al fin de mes y nunca parece estar suficiente, nunca parecen tener paz, tener la alegría que quieran, están descontentos. ¿Por qué? Porque no están alineados con el gobierno y la búsqueda de las cosas son los que lo tienen ocupados y su mente está preocupada en esas cosas. Por eso, mis queridos amigos, hay algo que quiero compartir con ustedes. Cuando esto pasa, porque yo he estado allí también, es como una ofuscación de poder conseguir las cosas, porque si no la va a conseguir, te va a quedar sin nada. Esto me dice que todavía nos hemos desenfocado del reino de Dios, porque quien provee no eres tú que está trabajando, es el Rey que provee y te usa a ti para proveer, pero últimamente quien provee es el Rey, no tú. Así que siempre cuando estamos pensando de esta forma, estamos de alguna forma violando los mandamientos de Dios. El significado literal de la palabra griega para pecado, por ejemplo en el Nuevo Testamento, es errar al blanco. Es un término de tiro con arco que se refiere a no alcanzar el objetivo. Así que el pecado interrumpe nuestra comunicación con Dios y cierra el flujo de sus recursos hacia nosotros, como dijo el salmista en el Salmo 66, versículo 18, si en tu corazón hubiera yo mirado la iniquidad, Adonai no me habría escuchado. La iniquidad es otra palabra para el pecado, pero se refiere específicamente al pecado que no se ve, como la codicia, la envidia, la lujuria, el odio. Es peor que el pecado físico. El pecado invisible que no se ve es un pecado secreto que da lugar a pecados visibles de acción. El posicionamiento correcto significa entonces mantener nuestros corazones, nuestras mentes puros, limpios, sin corrupción por la iniquidad. Si no abrigamos pecados secretos en nuestro corazón, no habrá nada de qué preocuparnos, no habrá de qué lugar esos pecados visibles manifestarse a nosotros, porque en nuestra mente no van a estar. La pureza de un corazón es una clave crítica, indispensable para la vida abundante del reino de Dios. Miren cómo Jesús lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, los que tienen la mente limpia, porque ellos ¿qué van a hacer? Verán a Dios. Literalmente, esto significa que los puros de corazón verán a Dios en todo. La palabra corazón en este versículo significa mente. Si nuestras mentes son puras, veremos a Dios en todo y en todas las cosas. Esta es la respuesta al problema de la codicia, de la lujuria, de los celos, de cualquier pensamiento o actitud impura o inadecuada. Amigos y hermanos, qué desafío vivir a este nivel en el mundo que vivimos hoy. Pero este es el desafío que Dios quiere y llama a sus ciudadanos a asumir en este tiempo. Un desafío que podemos enfrentar
con éxito solamente a través de su poder, pero debemos elegir el camino de la justicia y estar en la posición correcta con respecto a lo que Dios espera de nosotros. Debemos estar en condiciones de recibir el favor de Dios. ¿Saben ustedes cuál es el fruto de la justicia? ¿Se han pensado ustedes, puesto a pensar cuál es el fruto de la justicia? ¿Hablará la palabra del fruto de la justicia? Hay dos versículos que quiero compartir con ustedes. Uno está en Hechos, capítulo 20, versículo 35, y el otro está en 2 de Corintios, capítulo 9 y versículo 7. Dice allí: en todo os mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles, recordar las palabras del Señor Jesús, pues Él mismo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. 2 de Corintios 9:7 nos dice: cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La generosidad es un rasgo de carácter de los justos, de aquellos que están posicionados adecuadamente con el gobierno divino. Después de todo, si nosotros no poseemos nada y somos simples administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, no hay razón para que no podamos dar libremente, porque las cosas son de Dios. Y si nosotros somos herederos del reino de Dios y todas sus riquezas, que son infinitas, pues aún con más razón no podemos tener temor de dar, porque no se va a acabar, porque mientras más damos, más habrá. David, en otro de sus salmos, lo dice de esta manera. Miren, Salmos 37, versículo 21 al 22. El malvado toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da, porque sus benditos heredarán la tierra y los por él malditos serán cortados. ¿Qué es lo que hace el justo? Tiene misericordia y da. Así que el dar es un fruto de la justicia. La justicia es alinearnos con el carácter y la naturaleza de Dios. De esta manera crecemos para llegar a ser como Él. Y Dios es un dador. Debido a que Dios es un dador, y cuando nosotros nos posicionamos correctamente con Él, Él nos dará más de lo que sabemos con qué hacer. Y debido a que nos estamos volviendo como Él, entonces no podemos evitar ser generosos, porque seremos como Él. La prosperidad de los justos es una bendición continua de Dios que se extiende por generaciones. Y algunos versículos más adelante en el salmista, en los salmos de David nos lo dicen. Por ejemplo, Salmo 37, versículos 25 y 26, dice lo siguiente: joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo misericordia, tiene misericordia y presta, y su linaje es para bendición. Amigo que me escucha, Dios nunca, escucha bien, nunca abandona a los justos ni a sus hijos. Él siempre, escuche esta palabra bien, siempre los provee. El fruto de los justos se extiende incluso más allá de sus vidas para bendecir aún a sus hijos. La vida justa dará el fruto en nuestras vidas de una herencia que podemos dejar aún a nuestros descendientes. Alabado sea el Señor. Deberíamos ser tan bendecidos que nuestros hijos, nuestros nietos, los sobrinos, los primos, deberían heredar una bendición multiplicada. Todo porque tú y yo vivimos vidas en una posición correcta con el gobierno de Dios. Ese es el tipo de fruto que Él quiere darnos a ti y a mí.
el posicionarnos correctamente, nos coloca bajo la protección del Rey, quien nos preservará, incluso aunque los malvados estén a nuestro alrededor. Mis queridos, en última instancia, los bienes inmuebles del reino están reservados para los justos, para aquellos que están alineados con el reino de Dios. Salmo 38, versículos 28 y 29 dice: porque Jehová ama la causa justa, no desampara a sus piadosos, para siempre serán guardados. ¿Para cuándo? Para siempre serán guardados. Pero la descendencia de los malos, ¿qué va a pasar con ellos? Se va a extinguir. Los justos heredarán la tierra y habitarán en ella perpetuamente. El destino y la prosperidad de los antiguos israelitas estaban íntimamente relacionados con la tierra. Incluso hoy, por ejemplo, la única riqueza material verdadera de cualquier valor duradera, particularmente como una herencia para transmitir en casi todos los países del mundo, es el sector inmobiliario, las tierras. Una casa elegante no importa, un auto elegante no importa, la mejor marca de ropa tampoco importa. Estas cosas se oxidan, se pierden, se rompen, se pudren. Ojalá podamos dejarle un legado a nuestros hijos, que sea el ejemplo de no acumular cosas aquí en la tierra que se pasan, sino tesoros en el cielo que duran para siempre, como lo dice Mateo capítulo 6, versículos 19 y versículo 20. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones irrumpen y hurtan, sino acumulaos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan. Hermanos, los justos no solo heredarán la tierra para habitar para siempre allí, sino que esas tierras estarán cubiertas por una paz, seguridad de la que el mundo nunca ha visto. ¡Qué increíble promesa! Primero, si somos justos, disfrutaremos el fruto de la paz. ¿Por qué? Porque ya no estamos viviendo para la búsqueda de las cosas. Nuestra hambre ahora va a ser de las cosas que nos roban la paz. La paz en este sentido significa la ausencia de frustración, la ausencia de preocupaciones. Yo pregunto, ¿describe esto tu vida? ¿Estás en paz? Isaías 32, 17 al 18 nos dice: el efecto de la justicia. Guarden este versículo, hermanos. ¿Cuál es el efecto? El resultado de la justicia, dice, será la paz. El resultado de la justicia será la calma, la seguridad perpetuas. Mi pueblo habitará en un lugar pacífico, en moradas seguras, en lugares de reposo aplicado. Aquí hay tres cosas. En primer lugar tenemos la paz. En segundo lugar, la paz producirá un efecto de una quietud y una disposición tranquila, incluso en medio de problemas. Nada nos va a molestar. Y yo te pregunto, yo me hago la pregunta, ¿tengo yo una disposición tranquila, sin importar lo que pase, cuando tengo un problema? Debemos pensar esto, hermanos, de verdad. Cuando estamos en medio del problema, ¿cómo está mi mente? ¿Está inquieta, preocupada o está en paz? En tercer lugar, la paz también va a producir una confianza tal y una fe con un cuidado tal que va a tener una provisión y una protección como nunca nos las hemos imaginado. Esto significa que podemos dormir por la noche sin preocupaciones, sin miedo, sin incertidumbre, porque sabemos
que nuestro Rey nos tiene cubiertos. Como dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo te pregunto, ¿tú tienes ese tipo de confianza continuamente? Yo le soy sincero, en muchas veces depende de la situación, pero esto no depende de la situación. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios de tal forma que tenemos que estar alineados en la justicia de Dios. Y cuando esto pase, miren, cualquier cosa que nos suceda, cualquier cosa, enfermedad, problemas, dificultad, cualquier cosa que nos venga, vamos a estar como cuando Jesús estaba en la barca, que la barca se estaba hundiendo, literalmente, hundiéndose, y él estaba dormido, tranquilo, aun cuando lo despertaron. Él no se levantó, ¿y qué es? ¿Qué pasa? Moviéndose el barco, pero él estaba seguro, porque él estaba seguro en dónde él estaba, en quién él confiaba. Esa misma seguridad Dios quiere que tú y yo la tengamos ahora. Esa es la herencia garantizada de los justos, a diferencia de la religión que se enfoca en lo externo. La vida en el reino debe estar enfocada en la transformación interna que se va a manifestar de una manera externa. Por ejemplo, Pablo escribió lo siguiente en Romanos 14, versículos 17 y 18. Dice, porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Hermanos, amigo que me escucha, el reino de Dios, cuando tú encuentras el reino de Dios, realmente ya la comida deja de ser un problema. O tú no tienes comida hoy, pero el reino te dice que Dios no te va a dejar sin alimento. Porque tú entiendes eso, porque ahora tú vas a estar en justicia, tú vas a estar en paz y tú vas a estar en gozo en el Espíritu del Señor. Aquí tenemos otra promesa increíble, increíble. Y miren lo que dice el versículo 18, porque el que en esto sirve al Mesías es aceptable a Dios. Y escuchen lo demás, es aprobado por los hombres. ¡Wow! Esto es tremendo. Uno de los frutos del posicionamiento es que complacemos a Dios y recibimos la aprobación de otras personas. No estamos buscando la aprobación de nadie, pero cuando tú buscas solamente la aprobación de Dios, otros tendrán que aprobarte. Porque es el efecto. Primero Dios. Y Dios se encarga de los demás. Agradar a Dios debería ser nuestro enfoque en lugar de complacer a las personas, porque cuando estamos complaciendo a Dios, Él hace que la aprobación de las personas caiga automáticamente sobre nosotros. Las personas que nos aprueban no necesariamente significa que nosotros le vamos a caer bien o que le agradamos, no. Puede ser simplemente que ellos ven una cualidad justa, honorable en nuestras vidas, que no pueden evitar sino respetar y tener un comportamiento tranquilo y alegre en la forma en que enfrentamos la vida cotidiana, que no pueden evitar admirar y envidiar. Mis amigos, nuestra justicia, la justicia que Dios nos da, trae placer a Dios y provoca, aunque sea de mala gana, el respeto y la aprobación de las personas. La justicia, entonces, es la clave principal para vivir en el reino de Dios. Y termino con este versículo, Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? Todos hemos pecado. Estamos destituidos, privados. No tenemos acceso a la gloria de Dios. Pero miren qué sucede ahora. Siendo justificados. Dikaios, la palabra griega. Justificados por su gracia. Algo que no merecemos, pero Él nos la da como quiera. Por su gracia.
sin merecimiento alguno, mediante la redención. La redención es una palabra interesante porque significa pagar el rescate completa. ¿A través de qué? Que tenemos en Jesús, el Mesías, quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe. ¿Saben, mis queridos, por qué es que en el reino de Dios Cristo da su sangre? Porque para tú tener herencia en un reino, tú tienes que tener sangre real. Por eso Él dio su sangre, para que a través de la sangre real, ahora tú y yo tenemos sangre real para tener herencia en su reino, a través de la fe, como evidencia. ¿Cuál va a ser la evidencia? La evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados. Alabado, glorificado sea nuestro Dios. Mi pregunta en esta hora es, mis queridos, ¿quiero yo verdaderamente vivir con lo que es más importante? Vivir para agradar a Dios, para buscar su reino y andar en su justicia, obedecerle a Él antes que a los hombres. ¿Quieres tú decirle esto a Dios? Levanta tu mano allí conmigo. Padre, perdona nuestro pecado, Señor. Perdónanos porque en el pasado hemos hecho cosas que sabemos que no te han agradado, Padre. Pero en este momento queremos hacer una renovación de ese pacto que tú has hecho con nosotros. Y como ciudadanos del reino, queremos decirte, oh Dios, que tú eres lo más importante en nuestras vidas, que queremos buscarte a ti en primer lugar y a la justicia del reino. Señor, que el Espíritu Santo, el gobernador del reino, pueda llenarnos del poder de lo alto. Bendice cada hogar que nos está escuchando y aquellos que están tomando esa decisión. Oh Dios, llénalos del poder del cielo. Camina con ellos hasta que tú vengas. Te lo pedimos por Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga. Hasta el próximo video. Amén.